Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la lección número 2, Introducción a las computadoras. ¿Qué es la informática? Es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. El término informática se creó en Francia en el año de 1962 bajo la denominación informatique y procede de la contracción de las palabras información automática. Posteriormente fue reconocido por el resto de países, siendo adoptado en España en 1968 bajo el nombre de informática, que como puede deducirse fácilmente viene de la contracción de palabras información automática. En los países anglosajones se conoce con el nombre de Computer Sciences. ¿Qué es el computador? Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en Internet. Computadoras de escritorio y portátiles. Las computadoras de escritorio también son llamados computadores de sobremesa y son los más comunes en las casas y oficinas. No son portables porque dependen de la energía eléctrica y tienen muchas partes. Pueden agregarles más partes o periféricos como una cámara web, una impresora, audífonos o micrófono. Computadores portátiles. Son unos computadores que pueden llevar de un sitio a otro porque tienen todas las partes integradas en una sola pieza de menor tamaño y peso. Lamentablemente no puedes hacerles muchas mejoras como a un computador de escritorio porque es difícil acceder a sus componentes internos a excepción de la batería que es recargable y reemplazable. Pilares de la informática. Hardware. Elemento físico de un sistema informático, todos los materiales que la componen como el computador, los dispositivos externos, los cables, los soportes de la información, es decir, son todos los elementos que podemos tocar físicamente. El software es la parte intangible del computador, son todos aquellos elementos lógicos que hacen que el hardware funcione. Recurso humano. Es la persona que se encarga del manejo del hardware y manipulación del software, también conocido como usuario. El hardware. El hardware tiene que ver con todos aquellos elementos físicos que conforman la informática, el cual presenta una estructura o esquema básico que constituye la principal herramienta de la informática, como es la computadora. Funciones del esquema básico del hardware. Unidad central de proceso CPU central. Es la parte principal de un computador y su objetivo es procesar y controlar todas las operaciones de un sistema informático y contiene dos elementos principales que son el procesador y la memoria auxiliar. El procesador contiene la unidad aritmética que realiza todas las operaciones matemáticas y la de decisión. La memoria principal se encarga de almacenar los programas y los datos necesarios para que un programa del computador se ejecute. Contiene la memoria RAM, ROM y CMOS. La unidad de control controla las funciones del resto de las unidades. Y la memoria auxiliar es el dispositivo de almacenamiento masivo de información que se utiliza para guardar datos y programas en el tiempo para su posterior utilización. Contiene el disco duro, también puede ser discos flexibles, CD, memoria portátiles o USB. Elementos de entrada. Son los dispositivos encargados de introducir los datos y los programas desde el exterior a la memoria principal para su utilización. Contamos con teclado que representan letras, números y otros caracteres especiales, el ratón o mouse, la tableta digitalizadora y el escáner. Dentro del teclado encontramos las teclas de funciones que contienen 12 teclas de F1 a F12 y su función es asignada de acuerdo al programa que se esté utilizando o ejecutando en el momento. Las teclas especiales contienen teclas que cumplen funciones específicas y son útiles en casi todos los programas del computador. Tecla numérico contiene todos los dígitos del 0 a 9 y símbolos de operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división, además de la tecla intro. Y las teclas alfabéticas contienen todas las letras del alfabeto de la A a la Z. Las teclas de dirección del cursor se utilizan para indicar la posición o dirección del cursor, indicador de posición en la pantalla del computador. Dentro del ratón o mouse, muestra el cursor en la pantalla. Para el caso de los portátiles no se llama ratón, sino se le conoce como touchpad. La tableta digitalizadora consiste en un tablero de dibujo que se puede ser recorrido por un lápiz. Los movimientos del lápiz se convierten en informaciones digitales. El escáner sirve para convertir un documento físico a digital.
Y otros periféricos de entrada tenemos los lectores de código de barras, lectores biométricos, huella digital, teléfonos celulares, tablets, entre otros. Elementos de salida. Los elementos de salida son dispositivos cuya misión es en los procesadores recoger y proporcionar al exterior los datos de salida o resultados de que se realicen en el sistema informático. Contamos con pantalla e impresora. La pantalla es el principal dispositivo de salida de interfaz que muestra datos o información al usuario, y la impresora sirve para tener una copia impresa de datos o figuras, en definitiva, de la información elaborada o almacenada en el ordenador. El software, parte intangible del computador ligado con el hardware y lo componen el software básico y el de aplicación. Dentro del software básico es el conjunto de programas que el equipo físico necesita para tener la capacidad de trabajar y se denomina sistema operativo. Es el soporte lógico que controla el funcionamiento del equipo físico, ocultando los detalles del hardware y haciendo más sencillo el uso de la computadora. Para el software de aplicación tenemos que es un conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar un trabajo, como son el paquete de software, que son un conjunto de programas que son Word, Excel, PowerPoint, los navegadores, web, los juegos, los sistemas operativos, entre otros. Recurso humano. Ellos son los encargados de operar el hardware y manipular el software. En este grupo se encuentran también los desarrolladores de software y los que mantienen y fabrican los equipos, que son el personal humano. Somos nosotros los usuarios que hacemos el uso del material informático. Para quienes controlan las computadoras en las empresas se denominan personal informático y se clasifican en de dirección, que es el encargado de dirigir y coordinar un departamento de informática; de análisis, que es el encargado de desarrollar del desarrollo de aplicaciones en lo que respecta a su diseño y obtención de los algoritmos; personal de programación es el encargado de transcribir en un determinado lenguaje de programación los algoritmos diseñados en el análisis de una aplicación de usuario o del propio sistema; y el personal de explotación y operación, que se encarga de ejecutar los programas o aplicaciones existentes, distribuyendo los resultados obtenidos y realizando el mantenimiento diario de los equipos y sistemas existentes.